yo no sé por qué, pero nosotros nos rinde el dinero. Nos rinde. En 2008, las autoridades de Estados Unidos comenzaron a investigar un caso que parecía demasiado bueno para ser real: miles de millones de dólares en préstamos que nunca habían sido utilizados, emitidos por un banco vinculado a la familia Gosaibi, a empresas que simplemente no utilizaban el dinero. La investigación no solo reveló negligencia, sino un uso criminal del dinero, un esquema de fraude financiero que afectó a bancos y a toda la economía de los países árabes. Glenn Stewart, quien emitía los préstamos a Maan al-Sanea, quien no usaba el dinero, operaba un sistema donde los préstamos eran tomados para inflar balances y ocultar deudas reales. Empresas ficticias recibían créditos multimillonarios basados en una apariencia de solvencia de préstamos que no eran tocados, y esos créditos eran desviados hacia empresas offshore, paraísos fiscales y negocios oscuros. Nadie estaba comprando equipo, construyendo fábricas ni creando empleos. El dinero simplemente desaparecía en un laberinto financiero. El resultado fue un colapso anunciado, con pérdidas que superaron los 10.000 millones de dólares. Miles de kilómetros al oeste, en la República Dominicana, un patrón inquietantemente similar comenzó a tomar forma. Desde 2020, el Ministerio de Hacienda había recibido préstamos internacionales por 70.000 millones de pesos dominicanos, destinados a infraestructura, desarrollo y programas sociales. Pero una gran parte de esos fondos nunca fue utilizada. Mientras la historia de Stewart y al-Sanea mostraba cómo préstamos multimillonarios terminaban en empresas y bancos en el Líbano, desviados del propósito original y explotados para beneficio personal, surge una pregunta inquietante en República Dominicana: ¿qué habría pasado si esos 70.000 millones de pesos que permanecieron sin usarse desde 2020 hubieran sido canalizados hacia empresas privadas o bancos, mediante préstamos en dólares a baja tasa de interés? Todo esto plantea serias dudas sobre la transparencia y la eficacia de la gestión económica de la nación. Surge la incertidumbre de si los fondos públicos realmente se están utilizando de forma adecuada y en beneficio de la ciudadanía, o si están siendo desviados hacia manos privadas, enriqueciendo solo a unos pocos a expensas del bienestar de la mayoría. Estas cuestiones resultan fundamentales para comprender la compleja situación financiera que atraviesa el país. La imperiosa necesidad de llevar a cabo una auditoría independiente que aclare el destino de los préstamos y asegure que se estén empleando de manera correcta y transparente. Lo mismo ocurrió con Stewart y al-Sanea en Bahrein. Los préstamos millonarios, disfrazados de operaciones legítimas, fueron a parar a compañías vinculadas y bancos en el Líbano. El capital nunca construyó nada real. Solo alimentó redes privadas de poder. En Dominicana, la hipótesis es similar: dinero tomado a nombre del pueblo, convertido en negocios silenciosos de élites locales e internacionales. Negocios que nunca aparecen en los presupuestos públicos, pero que sí se reflejan en las ganancias de empresas privadas que hoy controlan sectores estratégicos de la economía. El resultado: un país que carga con una deuda que roza los 55.000 millones de dólares, mientras la mayoría de sus ciudadanos apenas ve mejoras tangibles. Gobierno. Pasa ahí, señores, que yo no sé por qué, pero a nosotros nos rinde el dinero. Nos rinde el dinero. Nos rinde. ¿Y qué es lo que se ha hecho en estos 4 años? Recuerden, y yo no me canso de decírselo a ustedes, aquí hay más de 38.000 millones de dólares en préstamos, cuyo paradero no se sabe. Advertencia: todos los hechos aquí presentados son presuntamente y alegadamente, hasta que un tribunal competente determine lo contrario.
Por razones de seguridad, el equipo detrás de esta producción teme por su integridad y la de sus fuentes. Este es un documental que quizás muchos quisieran que nunca vieras. La información proporcionada se basa en testimonios y documentos que podrían ser considerados sensibles o peligrosos. En el día de hoy, a mí me gustaría ilustrar lo que está pasando en República Dominicana haciendo referencia a dos historias. Y la primera de ellas que voy a utilizar es la historia de Batman, Gordon y Doble Cara. Señores, y otro tema que está pasando es de unos préstamos que se habrían tomado desde 2020 y aunque usted no lo crea, señores, casi 70,000 millones de pesos estaban guardados de préstamos que no se utilizaban. Y yo le voy a hacer la comparación con un fraude bancario que ocurrió en territorio árabe hace unos años atrás. Le vamos a hacer dos historias impactantes. Yo he visto con mucha tranquilidad un video que se ha posteado en las redes sociales donde Guido Gómez Mazara dice que la gestión de Miriam Germán no va a terminar como la gestión de Jean Alain. Y esto me ha llamado mucho la atención porque yo he visto personas que salen a defender la gestión de Jenny Berenice y Miriam Germán haciendo un desconocimiento de que el país ya tiene situaciones que ameritan una investigación profunda. ¿Y por qué digo esto? Yo le digo que a esta persona le está pasando lo que le pasó a Batman y le pasó a Gordon cuando Harvey Dent, el fiscal de Ciudad Gótica, se convirtió en un delincuente. ¿Y por qué digo esto? Porque yo no sé si ustedes recuerdan que Harvey Dent era el fiscal de Ciudad Gótica, un fiscal que prometía que iba a acabar con la corrupción en la policía y con todo, y se vendía como una especie de panacea que iba a resolver todos los problemas de esta ciudad. Porque resulta que en la película que se llama El Caballero de la Noche, nosotros vimos como Heath Ledger, que interpretó al Guasón en esta película, este fue un personaje bastante icónico y profundo, hasta el punto que nosotros vimos que este señor, el Guasón, secuestró a la mujer de Harvey Dent y secuestró al fiscal. ¿Y qué pasó en esta historia? Que el Guasón, siempre apostando por algo filosófico, de quién vale más, de quién es más importante, puso a la esposa de Harvey Dent en un lugar y puso a Harvey Dent en otro lugar, lo que básicamente le llevó a Batman y a Gordon a tener que elegir a quién le salvaban la vida. Resulta que la esposa de Harvey Dent perdió la vida y Harvey Dent sobrevivió, el superfiscal, él pudo sobrevivir, pero mediante una explosión, una parte de su cara quedó desfigurada. De allí es que nace esto de Doble Cara. De allí es que nace esto del fiscal Doble Cara. Porque resulta que el resentimiento, el odio y la inquina llega hasta un punto de que este fiscal se pierde la cabeza, se desquicia y comienza a cometer actos delincuenciales. En un momento nosotros vimos que en una parte de esta película vimos como Gordon y Batman tienen que simular que Harvey Dent murió como un héroe, que este señor no fue un delincuente. ¿Y por qué ellos tuvieron que tomar esta decisión? Porque el que la sociedad supiera la verdad simplemente iba a reflejar que ellos también habían perdido la batalla y de que dentro de las personas que dicen llamarse buenas personas también hay demonios ocultos que en el fondo terminan convirtiéndose tanto como lo que criticaron. ¿Y por qué digo esto, señores? Porque aquí se ha hablado de que esta gestión del Ministerio Público del 2020 al 2026, 6 años, nosotros hemos visto cómo se ha hecho negociaciones con Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo, vemos ahora como Maxi Montilla y vemos cómo la propia Milagros Ortiz Bosch ha dicho que ha llevado aproximadamente 54 casos y el Ministerio Público no lo procesa. A esto se suma, que quiero mostrarle este video de manera rápida porque quiero continuarle la narrativa, de que dice el antiguo funcionario de educación que él le llevó en las manos del presidente y de Milagros Ortiz Bosch las pruebas de que habían robos masivos en educación. Vamos a ver esto. Sí. Todas las investigaciones que yo hice en el Ministerio de Educación se las entregué en su mano al presidente de la República. Todas.
y se la entregué a la vicepresidenta de la República. También. Ustedes ven. ¿Qué se refiere a eso en la semanal? Todas. Okay. Ya sabes. De manera que a mí nadie va a decir que yo hice nada indebido. Yo hice lo que tenía que hacer y lo hice con la responsabilidad. Sí. Señores, si ustedes se fijan en esto que acaba de ilustrar el famoso Millán, lo que estamos viendo es que el Ministerio Público y el gobierno han tenido conocimiento de actos de corrupción, lo que se parece mucho a lo que pasó con este tema de Bachmann, donde vemos que lo que se apuesta es a ocultarle la verdad al gobierno o al pueblo para tratar de disimular que la lucha de la corrupción no ha sido un fracaso. ¿Y por qué digo esto? Porque se hace comparación que la gestión de Jian Alain se robó 6.000 millones en unas operaciones fraudulentas, pero ustedes no lo van a creer. Porque el asesor de Luis Abinader, Roberto Rosario, ha dicho que en las cárceles de Las Victorias, que está bajo la responsabilidad del Ministerio Público, se roban 100 millones de pesos mensuales. Y si usted calcula 100 millones de pesos desde el inicio del periodo del 2020 hasta el 2026, usted le va a dar que es un equivalente a lo que presuntamente se robó Jian Alain. A diferencia de Jian Alain está en un proceso de investigación y de enjuiciarlo, pero este caso se viene denunciando desde 2021 y hemos visto que ninguna de las procuradoras ha puesto atención y ha investigado internamente en el Ministerio Público estos actos de corrupción. Y yo no sé cómo usted puede llamar esto, porque si un asesor de Luis Abinader y el encargado de reformar las cárceles dominicanas está diciendo que ahí se está robando hasta el día de hoy 100 millones de pesos mensual, y usted se va para su casa sabiendo esa denuncia y no lo investiga, yo no sé qué usted puede pensar, porque todavía el sol de hoy no se ha abierto una investigación con respecto a eso. Es como que los que tienen actos de corrupción salen a investigar actos de corrupción. Y a esto se suma que el general Herrero dijo en una denuncia que el supuesto encargado de seguridad de la Procuraduría estaba ligado a actos de corrupción parecidos a lo de el señor Adán Cáceres, el seguridad de Danilo Medina. O sea que el encargado de seguridad del Ministerio Público también estaba en actos de corrupción. Entonces esto es algo que a mí me preocupa bastante, porque lo que estamos viendo nosotros en República Dominicana es de que existe un doble discurso, donde, tal y como pasó en la película El Caballero de la Noche de Batman, estamos viendo que hay personas aquí que son doble caras, y que Gordon y Batman, que vendría siendo el propio gobierno, están tratando de disimular que doble cara murió como un héroe, cuando esa no es la verdad ni la realidad de los dominicanos. Señores, yo quiero ilustrarles porque el dólar está en República Dominicana aproximadamente en 64 dólares. Superó a los gobiernos de Hipólito Mejía. Y vamos a ver esto, porque esto es interesante. Según el periódico El Proceso, en el día de ayer se conoce este domingo medida de coerción contra miembros de la red criminal por fraude bancario superior a los 11.000 millones. Señores, si ustedes se fijan, mire, estas fueron las personas que fueron imputados, que fueron la señora Cristina Evelyn Peguero y el señor Darwin Jacobo. Lo sorprendente de todo esto es que el gobierno vuelve a ocultarle la cara a los delincuentes, pero si usted ve a Rafael Guerrero, a Ángel Martínez, a La Tora, a todos le muestran la cara cuando lo detienen. Por eso me ha llevado a pensar que igual que cuando atrapan delincuentes que se dedican a mover polvo blanco en República Dominicana, le tapan la cara, y cada vez que ustedes ven que ocultan la identidad de un delincuente, son delincuentes del gobierno. Pero lo peor de esta información es que estamos hablando de un fraude de 11.000 millones que puede afectar la alza del dólar y puede afectar a que un banco esté quebrado, y los dominicanos no sabemos esa información. A esto se suma, de esta locura que está pasando, de que nosotros hemos visto cómo el nuevo incumbente del Ministerio de Hacienda, Magín Díaz, dice que el gobierno de Luis Abinader tenía 70.000 millones de pesos desde 2020 hasta la fecha de préstamos que habría tomado, y esos préstamos estaban inactivos en bancos que no se utilizaban, y no se ha dado una explicación. Escuchen esto. Vamos a ver si le ponemos un poquito de audio. Vamos a ver por aquí.
aquí y vamos a ver lo que dice más ahí. Vamos. Anterior, si es de préstamos anteriores o de dónde que viene. Bueno, lo que se está sometiendo a una modificación presupuestaria, donde se aumenta el gasto de capital, o sea, la inversión pública se va a aumentar 20% respecto al presupuesto, y hay un aumento del gasto corriente de apenas 2%. En total es un aumento del gasto de un poco menos de 70.000 millones de pesos, que llevaría el déficit fiscal de 3 a 3.4% del PIB más o menos. O sea, eso es totalmente razonable. La idea es que la mayor inversión pública ayude a mejorar el crecimiento de la economía, y eso se va a financiar en parte con disponibilidad de años anteriores. Esos son operaciones financieras normales que hacen los gobiernos. Está muy claro tanto en la carta de remisión como en el proyecto de presupuesto de dónde van a salir los recursos. Son recursos que en parte están depositados en la banca de años anteriores y se utilizan ahora, y eso nos sirve para aumentar el gasto sin tener que aumentar tanto la deuda. Es una operación financiera normal. Señores, escuchen lo que dice este señor. Yo no sé si ustedes le llaman esto la atención. El presidente salía a decir que en 2022 que a él le sobraba el dinero. Y no sé si el presidente es ingenuo o él se dejaba engañar. ¿Por qué? Porque ¿cómo usted le va a decir a su esposa o a su marido que usted va a tomar un préstamo de 100.000 pesos para que ese préstamo de 100.000 pesos esté simplemente en un banco desde 2020 hasta la fecha? Estoy hablando en términos sencillos de una familia normal. Pero lo que estamos viendo es que el gobierno se estaba endeudando. Todos esos préstamos equivalen a todo lo que se robó el PLD en 20 años. Estaban sin utilizarlo desde 2020, 70.000 millones. Y lo que se le acusa al PLD es de robar 76.000 millones de todos los casos. E incluso liberaron a Maxi Montilla porque devolvió 3.000 millones cuando lo que se le acusaba era de robar 20.000 millones. Pero esto no es lo sorprendente. Lo que ustedes tienen que preguntarse es ¿por qué una persona tomaría préstamos de dinero y lo dejaría en un banco? ¿En qué banco se quedó ese dinero? Préstamos en dólares. ¿A qué banco benefició es que ese dinero se quedara en esos bancos y esos bancos prestaran ese dinero a empresas privadas allegadas al gobierno, dígase al presidente de la República? Señor, ¿usted sabía que usted tener casi 70.000 millones de pesos en su traducción en dólares, todo el dinero del mundo, ustedes sabían que esa cantidad de dinero puede ayudar a que empresarios tomen préstamos en dólares a una tasa inferior de lo que debería tomarse? ¿Usted sabía eso? Y que a la hora de colocar esos 70.000 millones en el presupuesto, lo que dice es que esos bancos, como le están sacando toda esa cantidad de dinero, va a aumentar la tasa del dólar. ¿A quién benefició esos préstamos, esos dólares que estaban en bancos sin utilizar? Porque cuando un banco tiene tantos millones de dólares en su cuenta, puede ofrecer préstamo a buena tasa de interés. O sea, el gobierno lo tomaba y lo dejaba ahí presuntamente para que empresarios se beneficiaran de esto, y no sabemos cómo se beneficiaba el gobierno y cómo se beneficiaba quien en ese entonces dirigía Hacienda, y que según fuentes, Estados Unidos fue que lo mandó a mover de ahí. Vamos a ver, vamos a leer esta historia. Esta historia pasó relacionada a una serie de empresas en el Líbano y bancos. Y esta historia que yo le voy a leer salió en el periódico que se llama New Yorker se llama, una revista. Y esta historia que yo le voy a mostrar revela algo muy interesante que ustedes tienen que ver. Miren esta historia que le voy a leer por aquí. Es algo que yo quiero que ustedes vean lo más claro posible, esta historia. Esto lo publicó un periódico de Estados Unidos, se llama New Yorker, una revista muy importante, donde reveló este caso, parecido a lo que pasó en República Dominicana en Hacienda. Escuchen esto. Los Reyes del Desierto. Esto es una historia de árabes y de unos fraudes bancarios en que consistía, escuchen esto consistía en que un personaje que administraba un banco otorgaba préstamos a una persona y esta persona nunca utilizó esos préstamos. Y usted se va a sorprender cuál era el propósito final de estos préstamos que no lo utilizaba, a quien él le daba los préstamos. Esta es la ilustración. Dice, vamos a hacer un poco de historia. Esto para el que quiera saber un poco de historia. Cuando Glenn Stewart se matriculó en la Universidad de Oxford en 1975, no era un estudiante típico del primer año. Un estudiante de 20 años con calificaciones mediocres
No había tomado ni los exámenes a nivel A ni la prueba de ingreso de Oxford, pero tenía un grado inusual de confianza y después de asegurar una fuerte referencia de una escuela primaria inglesa a la que había asistido durante años, persuadió a un oficial de admisiones de Oxford para que lo dejara entrar. Así él entró, Stewart, a una universidad importante de Estados Unidos. Stewart había crecido en los suburbios del Colegio Park de Maryland en Washington, D.C. Donde su padre enseñó química en las universidades de Maryland. Un niño emprendedor ganaba dinero los fines de semana vendiendo refrescos en las gradas de los partidos de fútbol americano en las universidades. Dice que después del tercer año, Stewart en la escuela secundaria de su padre se fue a Inglaterra en un año sabático y se llevó a la familia. Como Stewart escribió más tarde en unas memorias autopublicadas, un caballero y un jugador, le encantaba estar entre los extranjeros. Me di cuenta de que estaba desconcertado por mi descaro. Nunca antes había conocido a un yankee de cerca. Después de un año en la escuela primaria, siguió a regañadientes a su familia de regreso a casa. Recibió su diploma y completó su semestre en la Universidad de Maryland. Sin embargo, en Estados Unidos lo aburría y buscó fortunas en el extranjero. Stewart, que era alto y delgado, con pelo largo y castaño, exudaba lo que un compañero de clase llamó como un compañero de clase lo definió como un muchacho con sentido de aventura. Se unió a la camarilla entusiasta de teatro que incluía a Rowan Atkinson y Mr. Bean y Pierre Audi, un estudiante del Líbano que ahora dirige la Ópera Nacional Holandesa. Audi me dijo que Stewart parecía inusualmente sintonizado con otras culturas, o sea que a él le gustaba otras culturas de Medio Oriente. El tumulto en Medio Oriente, la guerra de Yom Kippur, el embargo petrolero de la OEP causó una fuerte impresión en Stewart. Donde otros vieron una crisis, él vislumbró la oportunidad. Comenzó a estudiar intensamente la historia árabe e islámica. Su tesis exploró la relación bizantino-andanida en los siglos X y en la evolución del concepto cristiano de la guerra. Entonces esto continúa así. Mientras Audi intentaba huir de Medio Oriente, me dijo que Stewart estaba interesado en ir hacia allá. Stewart se graduó en 1978, quería seguir la carrera en inteligencia, pero la CIA rechazó su solicitud. Fantaseó con una vida de teatro, pero como dijo no hace mucho tiempo, decidió que lo mejor que se puede hacer era irse e intentar ganar dinero primero. Aprobó su examen para contador público autorizado, trabajó brevemente en algunas empresas de San Francisco, Estados Unidos, donde salió con una colega que se llama Donna Gannon, se casaron y en 1983 se mudaron a Arabia Saudita. Después de que él aceptara el trabajo en Khobar, una ciudad monótona en la costa del Golfo que ancla con la industria petrolera del país. Continúa la historia. Después de 2 años, él y Donna se mudaron a 20 millas al este de Khobar, al reino insular de Bahrein, teniendo 2 hijos. En Bahrein, la mayoría de los occidentales vivían en complejos cerrados, pero Stewart y su familia alquilaron un apartamento en un barrio predominante de árabes. En comparación con Arabia Saudita, me dijo, Bahrein era libre, realmente abierto, con bares, hoteles y restaurantes. En 1989, Stewart consiguió un trabajo con una rica firma saudí en Khobar que se llamaban los Ghazayvis. Los Ghazayvis eran una familia muy poderosa de Arabia Saudita y él consiguió trabajo con esta señora. Escuchen esto, señores. Habían ganado miles de millones de dólares vendiendo con el asunto de bienes raíces, embotellando y distribuyendo Pepsi y vendiendo tuberías de acero a Saudi Aramco, el gigante nacional petrolero y gas natural. El negocio familiar era conocido como Ahab, los hermanos Ahmad al-Ghazayvi. En los años 80, Ahab había abierto una casa comercial y una compañía de inversiones de capital en Bahrein, Manamá, que se había convertido en uno de los centros financieros. Después de la guerra civil en el Líbano, disminuyó el atractivo de Beirut. Escuchen esto, aquí esto que se pone interesante. Stewart trabajó en la empresa comercial
y de inversión de los Gosaibis, especializándose en operaciones de productos básicos y en finanzas islámicas, que prohíben la venta de deuda y cobros de intereses sobre la deuda. Después de varios años desarrolló una relación con Man al-Sanea. Escuchen esto. Un yerno de los Gosaibi, un yerno, señores, que era uno de los ejecutivos dinámicos del negocio familiar. Según Brooke, un diplomático estadounidense retirado que se desempeñó como cónsul en la ciudad de saudí Dhahran, los Gosaibis eran tipos tradicionales, pero Sanea, que tenía poco más de 30 años, era un empresario audaz, ansioso por explorar nuevas formas en las que podía promover y ganar dinero. Escuchen esta parte. Con el tiempo, Stewart se ganó la confianza de Sanea a medida que actuaba. Él tenía más confianza de mí, dijo Stewart. Mi trabajo era recaudar dinero y facilidades de préstamo, y lo que hice de manera muy efectiva. O sea, lo que hacía Stewart era que él le conseguía y le gestionaba préstamos a Sanea, un yerno de los Gosaibis. Su asociación pronto estaba haciendo una cantidad asombrosa de dinero, pero según una firma de investigación corporativa, un equipo de contadores forenses y un bufete de abogados de los Estados Unidos, o sea, Washington DC, contratado por los Gosaibis, su éxito no fue del todo un reflejo de la habilidad financiera. Stewart y Sanea sostienen presidios en un negocio de corporaciones bancarias internacional que se llama TIBC, que perpetró un fraude multimillonario, y luego los Gosaibi con el proyecto de ley. Señores, el fraude que Stewart y Sanea hicieron provocó una ley en Arabia. ¿Qué dice esto? Stewart y Sanea niegan firmemente cualquier irregularidad y dicen que la responsabilidad financiera recae sobre los Gosaibi. Un titular de Wall Street Journal ha caracterizado la disputa como una enemistad familiar. El escándalo ha inspirado litigio en 10 países con varios casos en curso, pero con una cosa bien clara. TIBC emitió una serie de préstamos falsos y en 2009 implosionó de manera espectacular, desencadenando el mayor incumplimiento corporativo de la historia de Medio Oriente. Señores, ya que yo le leí la introducción de esta historia, que es muy interesante, ¿de qué trata esta historia? El señor Stewart lo que hacía era que le otorgaba préstamos a Sanea, y este señor no tocaba ese dinero. O sea, él utilizaba los negocios de los Gosaibis para prestarle dinero a Sanea, a lleno de los Gosaibis, y este señor se le emitía préstamos y préstamos, y este señor nunca utilizaba ese dinero. ¿Y de qué manera utilizaba al Sanea ese dinero? Pues lo que él hacía era que él hacía aparentar de que él tenía liquidez y que tenía muchos millones de dólares, o como se llame el dinero que tiene que ver con Oriente Medio, y esto le daba facilidades a que él tomara préstamos a otras instituciones e hiciera inversiones en otro sentido, aunque él nunca tomó el dinero de los bancos. Lo que esto quiere figurar que en el fondo, cuando una persona deja préstamos, dinero sin tocarlo, esto llama toda la atención de que podría haber un fraude bancario colosal que se estaría ocultando mediante esta estratagema, este truco bancario. Porque es relativamente inusual que una persona tome 70.000 millones, como en el caso de República Dominicana, en préstamos desde 2020 y lo mantenga guardado en bancos, donde esos bancos pueden ofrecer préstamos a baja tasa de interés a empresarios particulares o empresarios privados. Y resulta que desde que se anunció que estos 70.000 millones iban a ser tomados en República Dominicana, resulta que el dólar se ha disparado en República Dominicana y ya los perjudicados son los dominicanos. Todo parece ser que hubo un equipo de empresarios en República Dominicana que se le prestó dinero a precio de vaca muerta, simulando en la economía dominicana de que había una gran cantidad de dólar, y esto le dio la facilidad de adquirir préstamos con tasas de interés por debajo de lo normal. Señores, tenemos que estar muy cuidadosos y siempre recordándoles que todo lo dicho, reproducido y mostrado es alegadamente y supuestamente hasta que un fiscal competente y un juez competente determine la veracidad de lo mismo. Chupe usted y déjeme el cabo. Devaluación del peso o una apreciación del dólar, porque el gobierno dominicano estaba tomando los dólares que había en el mercado para mandarlo a grupos terroristas